gracias por estar aquí presentes hoy en esta que es la segunda cátedra libre de nuestro Foro de Filosofía Humanista, versión 2024. Como saben, este año estamos trabajando el problema del pensamiento latinoamericano. Para eso tenemos hoy, ahorita le harán una mejor introducción nuestros estudiantes de 11, al profe Rafael. Él se vincula pues a este foro a través de Juli Fonseca, que ustedes saben está estudiando en la Universidad de Antioquia, y es a través de ella que tenemos su presencia el día de hoy. Agradecerle al profe Rafael por estar aquí con nosotros. Es importante, chicos, darle la bienvenida al Colegio Antonino, que como siempre nos acompaña también en este espacio, a los estudiantes y las estudiantes de los grados 11º, 10º y hoy por primera vez a los estudiantes de 9º del Gimnasio Internacional que están participando de esta segunda cátedra. Es importante que también este pequeño espacio contarles que fue necesario, debido a que el Gimnasio Internacional este año por primera vez presentará los exámenes del Bachillerato Internacional, fue necesario, por la coincidencia de esos exámenes con el simposio, adelantar el simposio final una semana. Eso también generó un pequeño adelanto en los tiempos de recepción de las ponencias, porque como ustedes saben, la idea es poder hacer una revisión y una devolución de esas ponencias para que tengan también un tiempo quienes sean elegidos como ponentes de ese simposio final, que puedan hacer algunas correcciones necesarias, ¿cierto? Entonces ya el profe Juan Camilo del Antonino tiene las nuevas fechas para que las revisen. Con el profe Mateo, los estudiantes del grado 10º y 11 del gimnasio también las revisarán. No es muy grande el cambio, pero sí anunciarlo pues es importante. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero, por supuesto, que disfrutemos mucho de este espacio. Buenos días. Les damos la bienvenida a todos a la segunda cátedra del Foro de Filosofía Humanista 2024 del Gimnasio Internacional de Medellín. Hemos definido este foro como el espacio que el Gimnasio Internacional de Medellín dispone para que las comunidades escolares más vanguardistas de nuestra región analicen y contrasten y critiquen en el Tribunal de Uso Público de Razón los principales problemas políticos que la realidad nos impone. En ese sentido, cada año postulamos un problema investigativo que incite la reflexión y la acción sobre problemas del mundo contemporáneo. Por eso construimos el siguiente título para esta versión: Identidad y ciudadanía en la América de las Venas Abiertas. Agradecemos al Colegio Antonino que nos está acompañando. Antes de empezar con la segunda cátedra libre, que recibe el título de Resistencia y Ciudadanía, Experiencia Latinoamericana, les presentamos al ponente que nos acompañará hoy. Jaime Rafael Nieto López es sociólogo y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, doctor en Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía de la Universidad de Pablo Olavide, Sevilla, España, y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Antioquia. En el marco de algunas de sus investigaciones se encuentran publicaciones como Resistencia Civil No Armada en Medellín, La voz y la fuga de las comunidades urbanas, Resistencia, capturas y fugas del poder, y Colombia, territorio, guerra, capital y resistencia. Bienvenido. Muchas gracias. Invitamos a los asistentes a participar de la discusión con las preguntas que surjan tras la ponencia de nuestro invitado. Abriremos un breve espacio para esto al final de la cátedra. Finalmente, deseamos que disfruten de esta deliberación y oportunidad para apropiarse del conocimiento.
Ahora daremos inicio a la segunda cátedra del Foro de Filosofía Humanista del Gimnasio Internacional de Medellín 2024. Gracias. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Sea lo primero darle las gracias a los compañeros y compañeras de décimo, undécimo del gimnasio, a los profesores del área de humanística, al compañero profe Gonzalo, a la profe Marcela, a la profe Juliana, con quien tuve el primer contacto. Ella es estudiante, creo que ya se va a graduar de la Universidad de Antioquia en el programa de Sociología, y al compañero Mateo, que también estuvo muy al tanto de la coordinación para hacer posible este encuentro. Bueno, y muchas gracias también a los asistentes de otras instituciones académicas. Me complace mucho, de verdad, poder compartir mis reflexiones y mis investigaciones con un público tan especial como ustedes. Rara vez interactúo con los jóvenes. En la universidad también hay muchos jóvenes, pero casi nunca interactúo con jóvenes de la secundaria o de la primaria, de manera que me van a disculpar de entrada si no tengo los recursos pedagógicos suficientes como para llegar a suscitar la reflexión intelectual y teórica que me gustaría dejarles luego de mi presentación, ¿sí? Bueno, yo quiero hacer mi presentación en tres momentos, o tratando de tocar tres tópicos de alguna manera interrelacionados, ¿sí? Un primer tópico, ofrecerles como un anegado teórico e intelectual sobre el concepto de resistencia, y luego un anegado teórico más breve sobre el concepto de ciudadanía. Y luego en ese mismo plano tratar de entrecruzar resistencia y ciudadanía, para a partir de allí, cuando ya llevemos 3 horas de conversación, aterrizar hacia América Latina. Mentiras, voy a tratar de ser muy sintético, la verdad, y ojalá pueda llegar. Tengo mis dudas porque suelo ser un poquito muy volado, entonces tengo mis dudas, pero mi más ferviente deseo es poder llegar a sus mentes y a sus corazones en la reflexión, ¿sí? Yo sé que hay un modelo para el desarrollo de la charla, que es primero intervengo yo y luego ustedes hacen las preguntas y todo eso. Pero no se contengan, yo no me pierdo en mi conversación. Si alguien me interrumpe para precisar algo muy puntual, muy concreto, no hay ningún problema. O sea, lo pueden hacer sin que esto vaya en detrimento de que al final podamos abrir un espacio de charlas. Resistencia. Casi siempre tenemos una versión negativa de esta palabra en el lenguaje, pues, de las ciencias políticas, de esta categoría, porque es una categoría social y política. Resistencia, resistir como algo defensivo, algo negativo, algo, sí, tiene un poco esa connotación, ¿no? Y yo soy de los defensores, junto con un autor italiano que se llama Toni Negri, soy de los defensores de una idea positiva de resistencia. ¿Por qué? Porque, digamos, 2 recortes importantes en esa dirección, a favor, pues, de la idea positiva de resistencia. Una que viene de un filósofo español-holandés, llamado Baruch Spinoza, ¿sí? Él dice que el ser humano está habitado de muchas pasiones, entre ellas la codicia y muchas más. Pero hay una que para Spinoza es fundamental, que se llama la pasión por la existencia. Por eso él habla de
de que una de las pasiones vertebrales de la existencia del ser humano es perseverar en el ser. Eso es importante, esta expresión, esta pasión que nos habita, perseverar en el ser, porque desde allí viene un poco esta concepción ontológica de la resistencia. La resistencia nos habita, nos constituye como seres, así como cuando nos dicen la libertad le es inmanente al ser. Bueno, la resistencia le es inmanente al ser. Sin esa actitud y esa disposición a resistir, no podríamos existir. Porque resistir es eso, existir. Resistir es existir, ¿sí? Esa es la connotación positiva. Porque solo quien resiste está en condiciones de defender la vida, la existencia del ser, ¿sí? Del ser en su individualidad, pero también del ser en su condición social. Entonces, ese es como un primer recorte que yo les quisiera dejar allí sobre esta versión positiva de la resistencia, ¿cierto? Resistir no es estar a la defensiva, defendiéndome, algo negativo, ¿no? Bueno, y lo otro, el otro recorte importante de esta idea positiva de la resistencia es la que tiene que ver con el poder, el poder. Aquí evoco ya no solo a Toni Negri, otro autor que de pronto ustedes en filosofía lo han trabajado, lo van a trabajar o cuando vayan a la universidad, que es Michel Foucault. Michel Foucault, un filósofo francés de finales de la segunda parte del siglo XX. Él tiene una expresión que ya se volvió una frase de cajón, pero no por eso deja de ser valiosa, ¿cierto? Allí donde hay poder hay resistencia, dice Michel Foucault, ¿sí? Allí donde hay poder hay resistencia. También la vamos a encontrar en parte en Marx, Carlos Marx, en algunos de sus escritos de filosofía política. Pero detengámonos un poco en esta relación entre poder y resistencia para rescatar esa dimensión positiva de la resistencia. ¿Por qué? Porque realmente en esta diada poder-resistencia, lo negativo es el poder, porque el poder siempre se orienta según una vocación de control, de dominio, dominar, controlar, subordinar. Es la lógica que gobierna al poder, sea cualquier tipo de poder, poder económico, poder político, cultural, social, siempre le es inmanente, le es inherente al poder la lógica del dominio, de la dominación, del control, de la subordinación, de lo heteronómo, o sea, lo subordinado, lo no autónomo, lo contrario del autónomo. Por eso entonces la resistencia no es lo negativo, sino el poder, porque el poder justamente se orienta a negar la autonomía y la propia subjetividad. Y la resistencia está allí, justamente para confrontar al poder y poder afirmar su condición autónoma, su condición de autonomía de sujeto, de realización del sujeto, de la vida misma del sujeto, ¿sí? Esta es pues la segunda, otra dimensión positiva de la resistencia. Desde el punto de vista filosófico, teórico, intelectual, para que lo tengamos presente, porque muchas veces en el lenguaje común le damos esa connotación negativa como a muchos otros términos, ¿cierto? Que, por ejemplo, la bruja, la imagen de la bruja es una imagen que nos llega a nosotros a través de la tradición judeocristiana de Occidente, nos llega con una gran connotación negativa. Pero bueno, no me voy a detener en ese otro tópico de la bruja, sino solo para ilustrar que nosotros hemos sido educados, nuestros padres, nuestros abuelos, como con unos significantes que tienen una connotación negativa per se. Esto también tiene que ver con la resistencia. Entonces yo soy de los que
apoyándome en autores, estos autores y muchos otros de la tradición intelectual europea, norteamericana y latinoamericana, intento sustentar una fundamentación positiva de la resistencia. Punto 2, resistencia no es igual a resiliencia, ¿cierto? Algunos llaman también resiliencia, cualquiera de las dos formas porque resistir no es aguantar, resistir no es soportar, ¿sí? Que es el concepto más asociado a lo de resiliencia, ¿cierto? Entonces, ser resiliente es tener capacidad de aguante, No, resistir es eso, pero es más que eso, trasciende la capacidad de aguante. De hecho, la resistencia tiene una lógica de subversión, de confrontación, de desafío al poder, cualquiera que sea la dimensión del poder, política, económica, cultural, ideológica, etcétera. Estar en condiciones de resistir es estar en condiciones de confrontar al poder. Esta confrontación al poder no tiene que ser necesariamente una confrontación abierta, ¿sí? No tiene que ser una confrontación dramática. Al poder se le puede socavar, se le puede minar, horadar, sin que se le desafíe abiertamente, ¿no? Ya lo decía un sociólogo anarquista norteamericano, James Scott. Hay un texto muy bonito de él, ¿cómo es que se llama? Los dominados y el arte de la resistencia, ¿sí? Los dominados y el arte de la resistencia, porque a veces creemos que resistir es desafiar a través de marchas, movilizaciones, guerras, actos terroristas, etcétera, etcétera, al poder. Esas sin duda son otras tantas formas de expresarse la resistencia, pero también hay otras formas que no necesariamente son dramáticas, no necesariamente son abiertas, deliberadas, etcétera. Hay otras formas, digamos, más soterradas, más simuladas, que van orientadas a socavar al poder y no se hacen necesariamente de manera puntual, como cuando hay actores sociales, colectivos que dicen veámonos el 1 de mayo y vamos a volver nada a esta ciudad, ¿cierto? O vamos a marchar, vamos a protestar, etcétera. Estas formas más soterradas, más simuladas, se dan en la cotidianidad, ¿sí? Se expresan más que todo en la cotidianidad y están orientadas a que el poder pierda fundamentalmente o en primer lugar pierda su credibilidad, su legitimidad, ¿cierto? Su creencia, porque todo poder se funda no solo en la coerción, sino también en un sistema de creencias, ¿sí? El poder, por ejemplo, que ejercen los padres sobre sus hijos está basado ante todo en creencias. El poder que ejercen los maestros sobre sus estudiantes, sobre sus alumnos, está basado también en creencias, ¿no es cierto? Y así. Hay otros poderes, como el poder político de un Estado, de una nación, que no está basado solo en creencias, sino fundamentalmente en la coerción. Entonces, el poder tiene diferentes fases y la misión, entre comillas, esto de la misión, la lógica de toda resistencia es socavar, confrontar al poder, trascender al poder para crear un escenario de afirmación de la vida, ¿sí? De la libertad, de la autonomía, de la realización del sujeto, ¿sí? De la realización del sujeto. Entonces la resiliencia tiene ese alcance muy limitado. A veces confundimos resiliencia con resistencia. Fíjense que un organismo internacional tan importante como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo nunca hablan de resistencia, siempre hablan de resiliencia, capacidad de aguante. En algunas doctrinas, como el cristianismo, por ejemplo, también se fomenta esa
capacidad de aguante, sobre la base de una promesa de realización de la vida en un más allá, en una vida celestial o en una vida en el infierno, ¿no? Pero son doctrinas, son teorías orientadas a que el sujeto en la vida terrenal no se disponga a realizar una praxis transformadora, una acción transformadora de esas relaciones de poder que lo mantienen dominado, controlado, subordinado, etcétera, sino a conformarse, a quedarse poco resignado, ¿sí?, etcétera, a desplegar una capacidad de aguante. Podríamos decir muchas más cosas sobre la resistencia, pero el tiempo es breve. Tratemos de conectarla ahora con la idea de ciudadanía, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Y qué tiene que ver la resistencia con la ciudadanía? Bueno, hagamos una aproximación preliminar de la mano de algunos autores, que bueno, aquí no vamos a hacer ahora un ejercicio de erudición sobre autores y que no viene al caso, ¿cierto? Tratemos de retomar algunos conceptos orientadores en la definición del concepto. Ser ciudadano, ¿qué es ser ciudadano? Nos hemos preguntado eso. Casi siempre relacionamos en el lenguaje común, en nuestra vida cotidiana, familiar, escolar, etcétera, que ser ciudadano es tener la cédula de ciudadanía, ¿sí? Casi siempre lo remitimos a un documento de identidad para hacer trámites, para evitar que el policía nos lleve de pronto al calabozo por 24 horas por no tener papeles, etcétera, ¿sí? Casi siempre tenemos esa noción muy, ¿cómo se dice?, muy prosaica, muy de la vida, del sentido común. Pues bien, la verdad es que la ciudadanía se expresa en un documento, pero la ciudadanía es mucho más que un documento. Ser ciudadano es mucho más que tener un documento de identidad que nos diga que en el cual se diga que tenemos ya la mayoría de edad, 18 años cumplidos, etcétera, etcétera, que podemos votar, etcétera, y hacer trámites. Ser ciudadano, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque lo vamos a conectar ahorita con la noción de resistencia. Ser ciudadano es ser parte o sentirse parte de una comunidad de iguales. Suena muy abstracto eso. Una comunidad de iguales, de seres que pertenecemos al mismo territorio, ¿sí?, a las mismas condiciones sociales, políticas, etcétera, aunque no seamos homogéneos, pensemos distintos, tengamos riquezas distintas, propiedades distintas, religiones distintas. Aquí hay una definición político-cultural de la ciudadanía: ser miembro, ser reconocido miembro de una comunidad de iguales, ¿sí?, de una comunidad de iguales. Por eso el escenario más común que tenemos para definir la ciudadanía es aquella que se refiere a la idea del Estado-nación. Colombia es un Estado-nación, ¿cierto? Venezuela es un Estado-nación. Los países casi siempre se han constituido como Estados-naciones, los Estados-naciones. Entonces, cuando yo digo, yo soy colombiano, no solamente estoy definiendo una identidad cultural, estoy definiendo una identidad política. Me estoy reconociendo como miembro de una comunidad de iguales, ¿sí?, con los cuales interactúo en todos los sentidos, pero especialmente político. Yo les quiero dar otro elemento que de pronto pueda ayudar a esclarecer esta idea de ser miembro de una comunidad de iguales. Es que la ciudadanía se refiere ante todo a un sujeto de derechos. Ser ciudadano es ser reconocido como un sujeto de derechos.
¿Qué derechos? Derechos políticos, ¿sí? Derechos económicos, sociales, culturales. Ser reconocido como sujeto de derechos es lo que me da la condición de ser parte de una comunidad de iguales. Ciudadanía es un concepto que viene desde la antigüedad griega, en la tradición cultural e intelectual de Occidente. Los griegos antiguos definían su condición de ciudadanos por ser miembros activos pertenecientes a la ciudad. Bien lo decía Aristóteles, uno de los grandes filósofos griegos antiguos, ¿cierto? Bien decía él, ser ciudadano es ser parte de la ciudad, ¿sí? Pero parte activa de la ciudad, ¿sí? No hacer parte de la ciudad per se, sino ser parte activa de la, es tomar parte, comprometerse, participar en todos los asuntos que le conciernen a la ciudad. Fíjense que de allá viene entonces el concepto de ciudadanía y viene también el concepto de participación. Y viene también por ahí de hecho el concepto de democracia. Los antiguos griegos fundaron todos estos conceptos que hoy por hoy cruzan nuestro pensamiento político, social, etcétera. Solo que la época moderna, que surgió sobre todo en Europa en el siglo XVI y continúa activamente con la era de la Ilustración en el siglo XIX, retoma esos conceptos y los actualiza de alguna manera, ¿sí? Por eso el concepto de ciudadanía en la época moderna se refiere fundamentalmente a la posesión, no me gusta ese término, pero para hacer posible la reflexión útil, la posesión de unos derechos. La ciudadanía no siempre ha sido igual, históricamente ha tenido un desarrollo, como cuando sembramos un árbol, que le va saliendo un tallo, va germinando un tallo, se va configurando un tallo, ¿cierto? Y luego a ese tallo le van saliendo unas ramas, algunas más vigorosas que otras, unas más frondosas que otras. Lo mismo ha pasado con el concepto de ciudadanía en la época moderna. En la época moderna, el concepto de ciudadanía tuvo una primera gran rama que se llamó derechos civiles. Ser ciudadano era tener derechos civiles. Estamos hablando del siglo XVI, XVII europeo. Derechos civiles como cuáles. Primero, el derecho a la vida. Es un derecho civil básico. ¿Cuál otro? Derecho de ciudadanía de esta primera generación, de esta primera gran rama. Derechos económicos, tener derecho a la propiedad privada, ¿sí? ¿Cuál otro derecho? Civil, poder pensar libremente, libertad de conciencia y libertad religiosa, ¿sí? Ser ciudadano era tener esos derechos básicos, constitutivos de la vida civil. La función del poder político, ¿cuál era? La función del poder político era garantizar a cada uno de los ciudadanos el mantenimiento y la preservación de esos derechos, de esos derechos civiles. Óiganme, pero en esta primera gran rama vigorosa de la ciudadanía aparece un derecho que ya hoy no se menciona prácticamente en ninguna constitución política del mundo. Solo sigue perviviendo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 promulgada por la ONU, el derecho a la resistencia. Todo ciudadano, todo sujeto en su condición de ciudadano tiene el derecho a resistir a cualquier gobierno tiránico o que esté violentando abierta o soterradamente sus derechos. Entonces, fíjense ustedes el nexo entre resistencia
y ciudadanía. Eso va a tener un riesgo, una peligrosidad inmensa desde el punto de vista político y desde el punto de vista teórico. Si tenemos tiempo, podemos dilucidar los riesgos de esa incorporación de la resistencia como derecho al marco de organización del Estado, ¿sí? Porque el Estado es quien reconoce esos derechos civiles. Primer tronco vigoroso, frondoso de la condición de ciudadanía, derechos civiles. Pero después de los derechos civiles vinieron los derechos políticos, segunda rama de la ciudadanía. Ser ciudadano ya no es solo tener derecho a la vida, sino también derecho a participar en la organización del poder político de mi ciudad, de mi territorio, de mi país. Yo soy sujeto político, ya no soy solo sujeto civil, soy sujeto político, porque tomo parte en la formación del gobierno o del Estado de mi país, de mi ciudad, de mi territorio, a través del sufragio universal, que no fue universal desde un comienzo. Primero, en Europa el sufragio fue restringido solo para los hombres blancos, hombres que tuvieran riqueza y que fuesen letrados. Solo después, apelando al derecho a la resistencia, los ciudadanos fueron ampliando los derechos políticos, porque ya no eran solo blancos, ¿cierto?, propietarios y letrados, sino que con la Revolución Francesa de 1789 se amplían los derechos políticos. Incluso se amplían a aquellos que no tienen propiedad, ¿sí? A aquellos que ya no son letrados. No se necesita ser propietario, no se necesita ser estudiado para ser ciudadanos. Se universaliza la ciudadanía política. De la ciudadanía civil pasamos a la ciudadanía política, y esta ciudadanía política no ha hecho sino ampliarse con el tiempo. Se demoró mucho, porque solo hasta comienzos del siglo XX algunos países europeos incorporaron estos derechos políticos también para la mujer, ¿sí? Las mujeres, como en la antigüedad griega, estaban excluidas, del derecho a la ciudadanía. Entonces fíjense cómo la ciudadanía es una condición que ha ido variando con el tiempo, se ha ido enriqueciendo con el tiempo, ¿sí? Porque después de estas dos ramas frondosas de la ciudadanía surge una tercera, que son los derechos sociales y económicos. Ya en el siglo XIX, siglo XX, la época de Marx, la época del movimiento obrero, de los movimientos socialistas, de las grandes huelgas, de las grandes organizaciones sociales, sindicales, campesinas, etcétera, etcétera, que dicen, hey, tenemos derecho a, por ejemplo, el derecho a protestar en la fábrica y hacer huelgas, para que el patrón reconozca, 1, un alza de salarios, 2, condiciones laborales mejores, ¿sí? 3, el reconocimiento de nuestra condición de trabajadores como parte activa en la gestión de la propia empresa, etcétera, etcétera. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a una jubilación, todos esos son derechos económicos sociales. ¿Producto de qué? De un derecho que viene consagrado desde la primera etapa de la ciudadanía, que es la ciudadanía civil, que es el derecho a la resistencia. Toda esta ampliación progresiva de los troncos y de las ramas de la ciudadanía han sido posibles gracias a ese derecho que se llama resistencia. Fíjense que la resistencia, de nuevo rescatamos el concepto positivo de la resistencia. Resistir es
crear. ¿Sí? Hoy por hoy tenemos una situación ampliada de ciudadanía con una gran potencialidad hacia adelante, porque también aparecen los derechos de ciudadanía cultural. Ya hoy se habla incluso de los derechos de la naturaleza. El río Atrato es un sujeto de derecho. ¿Sí? La naturaleza es también un sujeto de derecho. Claro que eso lo hemos puesto nosotros, porque la naturaleza en general, ni el río Atrato en particular, son sujetos. Somos nosotros los que le ponemos esa dimensión subjetiva. ¿Para qué? Para preservar un derecho elemental, ¿cierto? Que es el derecho a preservar la vida en el planeta Tierra. Fíjense cómo todo esto conecta con la resistencia, porque si eso está consagrado en las constituciones de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, para mencionar las tres más emblemáticas, es porque han habido luchas, movimientos, acciones colectivas de resistencia sostenidas en el tiempo para lograr que eso sea posible. En un momento, porque si la resistencia decae, todo esto se vuelve letra muerta. Por eso no es suficiente con que la ciudadanía esté en un papel, no es suficiente que esté en una constitución, ¿sí? Es necesario que ese papel, esa constitución, esté sostenida por actores colectivos en resistencia, o sea, en capacidad para hacer prevalecer la vida sobre la muerte. No estoy exagerando ni estoy haciendo un drama cuando digo la muerte, porque la selva amazónica está sujeta a una lógica de muerte. Los ríos y las fuentes de agua de aquí, de Antioquia, del país, del mundo, están sujetas a una lógica de muerte. Hoy por hoy vivimos en una sociedad capitalista absolutamente ecocida, ¿sí? Donde prevalece una de esas pasiones de las cuales tanto hablaba Baruch Spinoza en el siglo XVI, XVII, la pasión de la codicia. Esa es la pasión que domina al capitalismo a escala mundial, y Colombia no es una excepción, América Latina no es una excepción. Nuestra sociedad moderna está organizada según esta lógica del capitalismo a nivel mundial, cuya pasión es acumular, acumular y acumular, la codicia, acumular cada vez más riquezas, así sea a expensas del trabajo o a expensas de la vida, no solo de la vida humana, sino de la vida en general. Por eso la única manera de poder remontar esa preponderancia de muerte ecocida del capitalismo hoy es, digámoslo así, hacer posible las formas que sean posibles, múltiples, no una sola forma, múltiples de resistencia, ¿sí? A los seres humanos hoy en el mundo, particularmente en América Latina y en Colombia, que ha sido un territorio sojuzgado, dominado desde su historia de conquista y colonización en el siglo XV y XVI, no les queda otra salida que organizar formas de resistencia. Y eso no es nuevo, no vamos a inventar la licuadora o a descubrir el agua tibia, ¿cierto? Eso viene desde el mismo momento en que estos territorios fueron conquistados y colonizados por las potencias coloniales
de Europa como España y Portugal. Desde el mismo momento, las comunidades indígenas con sus flechas y sus palos enfrentaron el dominio conquistador y colonial español y portugués. No sé, de pronto no, pero si tienen oportunidad de hacerlo, muy bueno que lean las crónicas del padre Bartolomé de las Casas, las crónicas sobre la destrucción de las Indias. Bartolomé de las Casas en estos relatos no solo describe la barbarie y la inhumanidad de los conquistadores españoles, sino el heroísmo, la entrega, la mística con que las comunidades indígenas del siglo XVI, de comienzos del siglo XVI, intentaron enfrentar la dominación colonial europea. Fueron derrotados, pero dejaron un ejemplo heroico. Seguramente ustedes han oído hablar de la gaitana de los paeses en el Cauca. Todavía los paeses evocan su nombre, el nombre de la gaitana, una héroe indígena que se enfrentó decididamente en resistencia contra este dominio colonial español, ¿sí? Y muchos otros ejemplos, no solamente en Colombia, en Bolivia, en Perú y en muchas otras regiones de América Latina hay ejemplos heroicos de resistencia a la dominación colonial. Pues bien, lo que les quiero decir es que eso no es el pasado, como cuando decimos el pasado ya pasó. No, el pasado para América Latina no pasó. El pasado nos habita aquí en el presente, ¿sí? Aquí en el presente, está en las luchas indígenas del Cauca, pero en las luchas indígenas también de Guatemala, de Bolivia, de Ecuador. Está en las luchas de los afros, de los negros, que enfrentaron la esclavitud colonial europea a través del cimarronismo, a través de los palenques, a través de la confrontación en huelgas dentro de las grandes haciendas y latifundios, porque recuerden que la dominación colonial europea no fue solo para acumular riquezas, vino impregnada también de una concepción racista, donde a los indígenas y a los negros se les colocaba en la base de la sociedad, no eran sujetos de derechos, sino máquinas humanas para producir y acumular riquezas. Es después y solo ahora, a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, que estas comunidades, imagínense, 500 años después que estas comunidades logran instituir, consagrar en sus constituciones políticas que sus estados, naciones, no son homogéneas, sino plurinacionales, que hay territorios indígenas que son parte de la nación, que hay territorios negros que son parte de la nación y que históricamente han sido excluidos y hoy deben ser reconocidos en sus derechos, en su dignidad, etc. Esto es muy importante porque en la lectura que intentamos proponer, lo que ustedes observan es una línea roja que para el caso de América Latina viene desde el mismo siglo XVI y se expande hasta el siglo XXI. Ustedes escuchan que el territorio del Cauca, del sur del país, está cruzado por conflictos, entre ellos conflictos armados. En la base de esos conflictos están las resistencias históricas que vienen de hace 5 siglos, ¿sí? Casi que con los mismos sujetos. Entonces, no sé de cuánto tiempo dispongo todavía. Está bien, estoy bien de tiempo. Entonces, fíjense, hoy por hoy
América Latina, desde finales del siglo XX, ¿cuál es finales del siglo XX? Años 90. Fíjense que en los años 90 ocurren cosas muy importantes, acontecimientos muy importantes. En Colombia se promulga la Constitución de 1991, que se ha quedado en el papel. Por eso el presidente de hoy dice, hey, hagamos una Asamblea Nacional Constituyente o hagamos un proceso constituyente, porque es que la Constitución del 91 se nos quedó en el papel. Fue un gran acontecimiento, la mejor constitución que ha tenido el país, pero se ha quedado en el papel. Sus derechos no han sido realizados, porque una constitución no es solamente papel. La constitución real son los factores reales de poder, porque debajo de esta constitución de papel, el viejo país que se suponía estaba superado, siguió perviviendo y dominando la sociedad y la política en Colombia. Por eso hay que hacer otra constitución quizás, o retomarla del 91 y aplicarla quizás, ¿sí? Eso en Colombia, pero en otros países se han producido la revolución bolivariana en Venezuela. Eso ocurrió en 1998, después del Caracazo, imagínense. Ustedes no habían nacido aún, pero es bueno que tengan presente eso. En Bolivia hubo la guerra del gas, la guerra del agua, acontecimientos todos ocurridos a finales del siglo XX. En Ecuador, en Perú, revisen la historia reciente de América Latina. Toda esa historia está plagada de luchas, de resistencias, de movilizaciones, porque la gente se ha cansado de, ¿cómo se dice? Resiliencia. Simplemente la gente se ha cansado de aguantar, ya no aguanta más, ¿sí? Y acepta que la única condición para salir de la ignorancia, del atraso, de la explotación, de la miseria de sus vidas es resistir. Eso lo entendió América Latina desde finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Por eso ustedes van a ver de pronto en la televisión que ha surgido un nuevo mapa político social en América Latina. El mapa político que está, digámoslo así, surcado, está habitado por nuevos, o por mejor, por gobiernos de nuevo tipo en América Latina que se conocen con el nombre de gobiernos progresistas. Unos son más progresistas que otros son menos progresistas. Gobiernos de izquierda también se les llama en el argot popular o común o los medios de comunicación. Gobiernos de izquierda. Unos son más de izquierda, otros son menos de izquierda, pero en general lo que expresan todos estos gobiernos, estemos o no de acuerdo con ellos, yo con algunos no estoy muy de acuerdo, con otros estoy más de acuerdo, ¿cierto? Pero esa no es la reflexión que les quiero proponer. Lo que les quiero decir es que el surgimiento de estos nuevos gobiernos, de nuevos signos ideológico-políticos, gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, lo que expresan es la persistencia y la irrupción de este factor constitutivo de la sociedad latinoamericana que se llama resistencia. La resistencia adquiere una dimensión política, ya no se queda solo en la resistencia social de las marchas, las huelgas, los paros cívicos, las tomas de instalaciones gubernamentales, se expresa a través de las urnas, constituyendo nuevos gobiernos. ¿Sí? Ahí está esa expresión de la resistencia en América Latina. ¿Cuál es el porvenir de ella? No sabemos, porque en muchos países se ha vuelto a una condición peor que la que tenían anteriormente a la del surgimiento de los gobiernos de izquierda. Argentina
es el ejemplo más claro. Pero podríamos decir Perú, podríamos decir Paraguay, y no sabemos qué va a pasar después del gobierno de Gustavo Petro. O sea, la resistencia no va así. No imaginen que la resistencia va como un jet, ganando altura, ¿cierto? Y ya no hay quien la baje. No, la resistencia va siempre en turbulencia, avanza, retrocede, otra vez retoma y otra vez, y así. La resistencia es parte constitutiva de la lógica misma de la historia. La historia no se orienta de manera ascendente, progresiva, hacia un final preestablecido. Tampoco la resistencia hace eso. En la historia, los países avanzan y retroceden. Hay periodos de retroceso, de ruina social. Y hay periodos de nueva recuperación. No hay nada asegurado en la historia, no hay un fin preestablecido. En la época de los años 60, 70, la izquierda latinoamericana tenía mucho optimismo en América Latina. Decía, no, América Latina va hacia el socialismo. Y todos estaban convencidos que América Latina iba hacia el socialismo. Había un gran optimismo después del triunfo de la Revolución Cubana, ¿cierto? Había mucho optimismo, pero América Latina no llegó al socialismo, sino a las dictaduras militares, como las de Augusto Pinochet, la de los Videla, la de los Stroessner, la de los Somoza, bueno, casi todos los países de América Latina, en vez de ir al socialismo como se creía, fue a las dictaduras militares. ¿Por qué? Porque no hay nada asegurado, no hay nada prescrito, no hay una filosofía de la historia de orden teleológico de telos, ¿cierto? O sea, que tiene un fin preestablecido. No hay ningún fin preestablecido. Cada día, cada mes, cada año, cada lustro nos estamos jugando la suerte de la resistencia, la suerte de la historia, el futuro de los pueblos, ¿sí? Entonces, ya para terminar, mi invitación un poco es a que nunca dejemos de estar en la condición de resistir, ¿sí? Esa es la parte o el eje más, a mi juicio, más valiosa de nuestra condición de sujetos. Además, porque resistir es la única posibilidad de constituirnos como sujetos. Resistiendo es como nos constituimos como sujetos. La pasividad no nos hace sujetos, nos hace sujetos, ¿cierto? La pasividad nos hace sujetos, estar sujetados, como diría Michel Foucault, ¿cierto? Solo nos hace sujetos plenos esa condición de resistir al poder. Resistir al poder es bregar por la libertad y la autonomía. Entonces, esa es mi invitación final para que lo tengamos, ojalá, muy presente. Bueno, les quería dejar estos elementos así muy gruesos, como para invitarlos a la reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas y de los comentarios. Los animamos para que participen y ya. Vamos a dar 2-3 minuticos para que acaben pues de redactar las preguntas y ya así damos el orden para que pasen aquí al frente y hagan las preguntas. Gracias.
O si quieren pasar de una vez, adelante. Pues le levantan la mano y le damos el micrófono. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Patricia Vargas, economista de profesión. Sí, y me encantó desde que vi el tema, cuando me lo compartieron, especialmente porque esto es un reto que tenemos todos los colombianos, desde cada uno desde su rol. Y a mí siempre me ha inquietado algo, profesor, no sé usted qué piensa, pero cómo no perder la ilusión a la resistencia en un momento donde existe precisamente utilizan esa ilusión que tenemos todos, inclusive todos los colombianos, para hacer parte, por ejemplo, de campañas políticas, para hacer parte también de medios de comunicación, porque precisamente todos estamos siendo abordados por múltiple información que a veces inclusive se manipula. ¿Cómo no caer en ese juego y perder precisamente esa ilusión de decir, bueno, resistencia? ¿Hasta dónde puedo creer, por ejemplo, en un líder que verdaderamente me esté ofreciendo una ilusión de esa resistencia y él se esté utilizando ese mecanismo precisamente para hacer lo contrario? Muchas gracias. Muchas gracias, me parece muy importante esa reflexión que propone la compañera madre de familia. ¿Cómo es su nombre? La compañera Mónica. Me parece muy importante porque justamente ese es uno de los temas más complejos y al mismo tiempo más paradójico de la lógica de la resistencia, ¿cierto? Me explico. La resistencia puede ser objeto de captura, ¿sí? La lógica de la resistencia puede ser capturada, puede ser articulada, puede ser integrada a una lógica de poder y de control. De hecho, el poder, esa es una de las grandes funciones de todo poder. La función de todo poder es desactivar cualquier expresión que le resista, desactivarla, tender puentes frente a ella e integrarla a su propia lógica de poder, ¿sí? Y eso lo hace a través de los medios de comunicación, de la cultura, de la política misma. Muchos líderes destacados, comprometidos, de la noche a la mañana lo vemos en cargos públicos respondiendo a lógicas de poder. No es que el hecho de ser o estar en un cargo público per se sea malo, sea equivocado, sea traición. No. Es dependiendo de con qué lógica, con qué sentido estoy en un cargo público. Con qué sentido soy concejal, por decir algo. Con qué sentido soy parlamentario o incluso presidente de la República. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el poder siempre está orientado según una lógica de captura. Por ahí hay un autor italiano que se llama Paolo Virno. Él escribió un texto muy bonito que se llama Gramática de la multitud. Él dice, la lógica que guía todo poder es la lógica de la ¿cómo es que él lo llama? De la voracidad. Todo poder es voraz, tiende a atrapar, ¿sí? Tiende a, digámoslo así, capturar a la resistencia. Entonces, obvio, la única condición en que la resistencia puede mantener su condición de resistencia, valga la redundancia, es preservando su autonomía.
Y eso que Spinoza llamaba perseverar en el ser, perseverar en el ser. Hay riesgos, claro que hay riesgos, ¿sí? Siempre va a haber riesgos de que las formas de resistencia estén siendo capturadas. Yo le he puesto a mi libro de la tesis doctoral justamente ese nombre, ese título, Resistencia, capturas y fugas del poder. Porque es siempre la tensión frente a la cual está sometida toda forma de resistencia, ser capturado. Muchos que hemos trabajado en los barrios, en las veredas, en juntas de acción comunal, ¿cuántos líderes de acción comunal comprometidos con la comunidad terminan en un directorio político? No es que yo esté en contra de los directorios políticos, estoy en contra de esos directorios políticos orientados precisamente a hacer demagogia y a perpetuar el viejo estado de cosas, que es un viejo estado de cosas orientadas al control, al dominio y a la alienación de la gente, ¿sí? Entonces, con eso nos hemos encontrado y son los riesgos frente a los cuales siempre nos encontramos. Entonces, resistir es existir y no se existe sino siempre en una condición de riesgo. Y ya desde que salimos a la luz pública a resistir, estamos siempre en riesgo, siempre estamos en riesgo. Yo aquí usando la palabra estoy poniéndome en riesgo, ¿sí? Estoy arriesgándome. No mi verborrea, como diría alguien despectivamente, estoy arriesgando mi ser, ¿sí? Mi subjetividad, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Entonces, repito lo que decía grosso modo sobre la historia. En ese ejercicio de la resistencia no hay nada asegurado. No hay absolutamente nada asegurado. Así como usted puede ser capturado, también puede fugarse del poder. El deseo de llenura, que es una de las lógicas que gobierna la resistencia según Paolo Virno, el deseo de llenura puede no realizarse por parte del poder si la resistencia se fuga. Por eso la fuga es una de las condiciones de la resistencia. No solo confrontar, fugarse. El éxodo del pueblo de Israel con respecto al dominio del faraón es un referente emblemático. El cimarronismo y los palenques de los negros llegados de África y sometidos acá en condición de esclavitud, son formas muy histórico concretas de realizar esa fuga del deseo de llenura del poder, ¿sí? Fuga, fugarse, escaparse y también confrontar, porque no siempre podemos estar en fuga, no siempre podemos, uno se fuga pero para preparar condiciones mejores para el ejercicio de la resistencia. Capturas y fugas del poder, lo has planteado muy bien, compañera Mónica. Si quieren, los que pues vayan teniendo las preguntas se acercan acá y hacen la fila acá. Es para que todos los vean y los reconozcan. Buenos días para todos. Mi nombre es Husneider Cano, profesor de filosofía del Colegio Antonino. Y mi pregunta va muy evocada pensando en estos jóvenes que están aquí ahora. Y la pregunta es muy concreta y es: ¿qué formas o qué medios de resistencia civil no violenta son posibles para estos futuros ciudadanos colombianos? Y le agradezco, profe, por la charla, ha sido muy beneficiosa y siempre que incomode y nos ponga a reflexionar y a pensar no en nosotros, sino en el otro,
va a ser una ganancia enorme. Entonces, muchas gracias por ello, profesor. Gracias, compañero, por la pregunta y por el reconocimiento. Hay 4 figuras emblemáticas en relación con lo que el profe Gusnair nos ha planteado. 4 figuras emblemáticas, no son las únicas, hay millones, pero yo les destaco en la historia de Occidente y también de Oriente estas 4 figuras. 1, la de Creusa creo que es, en la tragedia griega, que la recupera mucho, además Michel Foucault, en su texto El cuidado de sí, ¿no?, que habla también de la resistencia. Creusa tuvo el coraje de decirle la verdad al tirano. Se llama parresía, decir la verdad. Es una forma de resistir. Y en este caso de resistir al tirano. No decir la verdad en el cuarto, decir la verdad en público. Desnudar al poder. Esa es una forma. Está en la tragedia griega. ¿Sí? Otra figura, la de Henry David Thoreau. No sé si han leído por casualidad, los invito a que lean este texto, conferencia de Henry David Thoreau, norteamericano, se llama La desobediencia civil. Henry David Thoreau. Este texto de David Thoreau es el producto de una conferencia que él dictó a comienzos del siglo XIX a raíz de su resistencia. De hecho, el texto, la conferencia tuvo como título original, y así se publicó en vida de Henry David Thoreau, Resistencia Civil. Luego lo tradujeron a desobediencia civil, que son 2 conceptos distintos. En algún momento luego podemos meternos un poquito en esa discusión. Entonces, Henry David Thoreau escribió este texto a raíz de su experiencia. Objeción de conciencia. Digo, no pago impuestos al gobierno de los Estados Unidos porque me opongo a su guerra contra México. Yo me niego a que mi gobierno le haga una guerra al pueblo de México. ¿Sí? Y por eso no pago impuestos. Se llama objeción de conciencia. Por eso estuvo en el calabozo 24 horas. Henry David Thoreau. Él estaba representando una forma de resistencia aparentemente individual, pero David Thoreau lo que estaba era expresando una acción colectiva en la propia sociedad norteamericana de muchos otros que también se oponían al pago de impuestos para sostener la guerra contra México. Segunda figura. Tercera figura, la de Gandhi, el Mahatma Gandhi, un líder intelectual religioso de lucha anticolonial contra la dominación británica, o sea, de Gran Bretaña, colonial, sobre la India. El Mahatma Gandhi. Cuarto ejemplo, Martin Luther King, el líder afro norteamericano de los años 60, que desplegó toda una acción heroica, movilizadora, en contra de la discriminación racial en los Estados Unidos y por los derechos civiles. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Henry David Thoreau y Creusa. 4 figuras emblemáticas que tienen en común que esto que el profe ahorita nos destacaba en su pregunta. ¿Sí? Formas de resistencia no violentas. La resistencia para ser no tiene que ser violenta. La resistencia puede ser violenta o no violenta.
puede ser armada o no armada. La resistencia civil de los pueblos franceses, ingleses y de Europa contra las tropas de Hitler en el marco de la Segunda Guerra Mundial es una resistencia civil armada. Se crearon comandos civiles armados para enfrentar los ciudadanos en armas la dominación de Hitler sobre Europa Occidental. Porque aquí esto me permite hacer también una dilucidación teórica en este sentido. A veces se cree que la resistencia, por ser civil, necesariamente es pacífica. No, hay resistencias civiles que son armadas. ¿Sí? Aquí en Colombia, después de la ofensiva militar del gobierno conservador de Guillermo León Valencia contra los campesinos del sur del país, ellos se levantaron en armas para oponer resistencia armada a la pretensión del ejército colombiano de desalojarlo de sus tierras. Eso luego devino en la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la primera guerrilla de primer tipo en el marco del Frente Nacional de los años 60. Las FARC tuvieron un origen de autodefensa, no fueron guerrilla en un comienzo, fueron resistencia civil armada. Después, por orientación del Partido Comunista, se constituyeron en guerrilla en el año de 1964. Pero antes de ser guerrilla eran resistencia civil armada. Entonces, insisto, la resistencia civil no es pacífica por ser civil. Lo que quiere decir que sea resistencia civil, el predicado o el calificativo de civil se refiere a ciudadanos. Resistencia civil es una manera sintética, es una manera de expresar esa síntesis entre resistencia y ciudadanía, porque los ciudadanos también se pueden levantar en armas y no por eso dejan de ser ciudadanos, ¿sí? Pero así como hay expresiones de resistencia civil armada, también hay expresiones muy heroicas, muy valiosas de resistencias civiles no armadas. Ya hemos referido estos nos hemos referido a estas 4 expresiones emblemáticas todas de resistencias civiles no armadas, ¿sí? Ahora, ya en la práctica, la huelga es una forma de resistencia civil de los trabajadores de una empresa no armada. Las sentadas en una calle, las marchas callejeras, etcétera. De hecho, mi tesis de doctorado, no quiero, ¿cómo se dice? Chicanear se dice, ¿cierto? Mi tesis de doctorado toda está dedicada a las experiencias de resistencia civil no armada en Medellín, en un marco en que estaba el territorio de Medellín, de las comunas populares sobre todo, dominadas por las guerrillas y por los paramilitares. Entonces yo estudio todas esas formas de resistencia comunitaria para confrontar, ojo, confrontar el dominio de paramilitares y de guerrillas en las comunas. Pero confrontar pareciera que se refiriera a líderes y jóvenes saliendo a las plazas a desafiar a esos poderes. No, ellos realmente en vez de confrontar, o más que confrontar, socavaban, horadaban el poder de estos actores armados. ¿A través de qué? A través de la cultura, la danza, el teatro, ¿cómo es que se llama? Este baile, el hip hop, bueno,
los campeonatos deportivos. Yo hice cualquier cantidad de entrevistas a líderes juveniles, porque además los protagonistas de estas resistencias civiles no armadas en los barrios de Medellín eran jóvenes y mujeres, jovencitos, ¿sí? Algunos procedentes del Pacífico colombiano, población afro, y también mujeres, líderes comunitarias, metidas, ¿sí? Y el sentido de todas estas formas de resistencia, ¿saben cuáles eran? Robarle los niños y los jóvenes, robárselos a las guerrillas y a los paramilitares, robárselos de sus ejércitos, sacarlos, no dejar que reclutaran a los jóvenes y a los niños, generar un sentido de pertenencia, un nosotros, que es tan importante en un territorio que está dominado por una fuerza militar, porque esa fuerza militar no solo controla, sino que fragmenta, intimida, recluye a los ciudadanos a su propio ámbito privado. Y todos tienen miedo, no solo del actor, sino miedo entre ellos, de hablarse entre ellos, porque creen que alguno de ellos es cómplice del poder militar de ese actor que los controla. Y los encuentros culturales, deportivos, les permitía hacer algo tan elemental, pero que si ustedes viven allá van a encontrar lo que significa ese drama. Algo tan elemental, conversar en confianza entre ellos. Reconocerse de nuevo que son parte del mismo territorio y de la misma comunidad. ¿No les parece eso elemental? Es elemental y es tan fundamental para ellos poder potenciar su propia vida, su propia subjetividad, su propio proyecto colectivo, territorial, barrial. Son formas de resistencia. Había una señora que sin que lo supiera, sin que fuera consciente, tenía su preescolar gratuito. Los jóvenes iban a pintar, a escribir, a bailar. Los jóvenes y los muchachitos de 6, 7, iban allá a su casa grande a pintar. Y con ellos venían los padres de familia. Y se encontraban allí los adultos y conversaban. Conversaban acerca del barrio, del territorio, de los actores armados. Construían conciencia colectiva. Eso que escribió James Scott, un gran teórico anarquista, sobre la resistencia y ¿cómo es que se llama? Los dominados y el arte de la resistencia, se le queda cortico a la vivacidad y la potencia de todas estas experiencias de resistencia civil no armada en las comunas populares de Medellín. Gracias. Adelante. Profe, le proponemos para ver si los 4 que van a hacer las preguntas pueden hacerlas de una vez y usted en su discurso como responderlas a la vez, o que cada uno le parece bien. Sí, listo, está perfecto. muy bien, como les parezca. Yo no estoy aburrido, yo estoy contento, motivado pues de estar aquí conversando con ustedes. Bueno, buenos días. Mi pregunta iba con respecto a la relación entre los dos conceptos, y es si se puede resistir sin hacer parte de la ciudadanía. Desde lo que decías acerca de la trascendencia del concepto de un ciudadano, porque entonces cuando el concepto de ciudadano no abarcaba a todas las personas, sino solo a los hombres blancos heterosexuales, el hecho de que el resto de personas que no entraban en ese conjunto hicieran una lucha no se consideraba resistencia, o
no era solo resistencia civil, o ese resistir solo se da con el simple hecho de existir. Buenos días. Mi pregunta iba relacionada con lo que tú habías como precisado sobre la resistencia, que tenía que ver mucho con la autonomía. Y eso en específico me quedó como sonando porque lo relacioné mucho con el concepto de ilustración de Kant sobre la minoría y mayoría de edad. Entonces, mi pregunta iba en la vía de cómo estas dos, la ilustración y la resistencia, se pueden relacionar o… sí. Buenas tardes, profe. Muchas gracias primero que todo por esta cátedra tan maravillosa que yo creo que todos la hemos disfrutado mucho. Mi pregunta va más quizás enfocada al plano de la experiencia, y es sobre el rol del maestro y de la escuela en todo el asunto del que estamos hablando hoy. Sobre todo desde el siglo pasado se ha identificado como un foco de formación política a las instituciones, a la escuela, principalmente a la universidad. Y hay cierto reclamo que a veces se vuelve que a veces es directamente autoritario, a que los maestros sean neutrales ante este tipo de situaciones, con lo que piensa, con lo que opina de lo que está pasando. Mi pregunta es: ¿cuál es el rol de los maestros y de la escuela en la formación política y cómo hacerlo bien? Porque de todas maneras nosotros también podemos ocupar, en tanto maestros, un lugar de poder. Gracias. Buenos días. Mi pregunta era cómo se puede diferenciar cuando estás resistiendo y cuando no, o cómo podemos escapar de el poder, y cómo, aunque el resistir no sea algo seguro, podemos quedarnos resistiendo en vez de caer en el poder. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy bonitas todas. Vamos a ver si logro articularlas en una sola reflexión, ¿sí? Bueno, hay dos ejemplos o mejor, hay dos formas de ejemplificar quizás la primera pregunta sobre lo individual y lo colectivo, ¿no es cierto? Que es el ejemplo de Creusa y el ejemplo de Henry David Thoreau, ¿sí? Porque ellos aparentemente son resistencias individuales. Pareciera como si alguien amaneció de mal genio hoy y decidió rebotarse contra el poder. No, por lo general, y particularmente estas dos resistencias, estas dos expresiones de resistencia, lo mismo que la de Gandhi, parecieran ser expresiones de resistencia individual, subjetividades individuales. En realidad, detrás de ellos o de ellas hay procesos de formación colectiva previos. Ellos sintetizan, cristalizan esos momentos previos acumulativos de sedimentación subjetiva frente al poder,
de antagonismo frente al poder. De manera que esa resistencia que aparece individual en el fondo, ¿sí?, representa procesos colectivos de inconformidad, de malestar y de antagonismo frente al poder. ¿Sí? Si entendí bien la pregunta. Ahora, todo esto es posible en parte, porque tampoco podemos caer, diría yo, en una suerte de fetichización de la ciudadanía. También es posible en parte también al ejercicio de la ciudadanía. Pero al ejercicio de la ciudadanía no por el reconocimiento de un estatus político. Yo ahorita les decía al comienzo de la conversación, cuando hablábamos de la ciudadanía, ser miembro de una comunidad de iguales, no necesariamente política. O sea, cuando yo ejerzo mi condición de ciudadano, no la ejerzo porque sea un sujeto de derechos políticos. La ejerzo simplemente porque soy un sujeto miembro de una comunidad, sea que tenga reconocimiento de derechos políticos o no. Mahatma Gandhi, para movilizarse en contra de la dominación británica, lo hizo independientemente de la legislación colonial británica. De hecho, los hindúes no eran ciudadanos a la luz de esta dominación colonial. Eran no ciudadanos. Y lo que hace Gandhi es precisamente ejercer la ciudadanía de otro modo, no institucional. No institucional. Entonces, fíjense que estoy proponiendo algo un poquito herético frente al canon que la teoría política hegemónica de Occidente ha establecido. Solo es ciudadano aquel sujeto de derechos reconocido por la Constitución de un país. Yo digo, puede ser ciudadano también aquel sujeto que ejerza su condición autónoma, libre, independientemente y a veces en contra del orden constitucional y legal establecido. Los cimarrones, los afros en la colonia, ¿sí?, los palenqueros en la colonia estaban ejerciendo derechos de ciudadanía, reconocidos no por el Estado colonial español, sino por su comunidad de iguales, las comunidades negras. Eran ciudadanos frente a sus comunidades de pertenencia y no tenían que ser reconocidas políticamente por el Estado. Entonces, para no extenderme tanto en el punto que es muy importante, esa resistencia individual pasa por el ejercicio de la ciudadanía, pero no necesariamente por un ejercicio institucionalizado de ciudadanía. Ese es el punto que quiero destacar, porque la resistencia, y lo quiero también destacar en este mismo marco, la resistencia, para hacer resistencia, no tiene que tener como antagonista necesariamente al Estado. El Estado puede ser el antagonista de la resistencia, pero no siempre. Se resiste frente al poder político, pero también frente a cualquier otro poder, poder económico, poder cultural, poder ideológico, etcétera, y por supuesto los poderes políticos. Porque a veces creemos que la resistencia es solo frente al Estado. No, la resistencia es una lógica de acción que está orientada a antagonizar con el poder cualquiera que sea él, cualquiera que sea su dimensión económica, política. Por eso en la escuela es un espacio no solo de formación ciudadana, sino también un espacio para el ejercicio de la resistencia. ¿Sí? Porque la escuela está cruzada por relaciones de poder.
está cruzada por relaciones de poder. Ahora, son relaciones de poder distintas a las propias del poder político, distintas a las propias del poder económico. Es un poder que está orientado a enriquecer, potenciar a aquellos sobre los cuales se ejerce el poder. ¿Sí? El cometido del poder del maestro, si así cabe hablar, no es potenciar al maestro, es potenciar, si así cabe hablar en términos bruscos, al subordinado. Pues yo sé que los maestros no establecen, yo soy maestro también, no asumimos a nuestros chicos como subordinados, ¿cierto? Pero estoy siguiendo el esquema clásico de las relaciones de poder. Es como cuando John Locke analiza las relaciones de poder en la familia, la figura del padre, para distinguirla del poder político, la figura del padre. El padre ejerce el poder sobre los hijos, pero no en interés del padre, sino de los hijos. Igual podríamos decir, con ciertas reservas, el poder del maestro sobre sus estudiantes. Es el poder de ellos, pero a favor de sus estudiantes, para hacerlos, para contribuir, no hacerlos, me equivoco, para contribuir en una interrelación subjetiva, creadora, contribuir a su autonomía moral, ¿cierto? A su autonomía intelectual, de todo tipo. Y aquí conecto con lo de Immanuel Kant y con lo que dice Fernando Savater. El sentido último, y para algunos otros autores, el sentido primero de la escuela es formar ciudadanos. No es tanto enseñarle las reglas matemáticas o enseñarle las lógicas de la sintaxis, de la gramática, etcétera, etcétera. Es formar ciudadanos. Ese es el cometido más importante de la escuela, ¿sí? Contribuir a que nuestros chicos se formen en ciudadanía. ¿Y cuál es la condición de la formación ciudadana? Primero, que sean autónomos, ¿sí? Que piensen por cuenta propia, que aprendan a pensar y actuar sin tutelajes, ni del maestro, ni de una institución, etcétera. Hay ahí una relación dialéctica muy importante, porque el maestro es y no es, a la manera pues de la síntesis hegeliana, ¿cierto? El maestro es y no es. El maestro coadyuva y al mismo tiempo coadyuva para ser negado. Es como cuando ustedes ven nacer el arbolito de mango, de la fruta del mango, ¿cierto? Todo está encerrado en la semilla. Y lo que brota de allí, que es producto de la semilla, es para negar la semilla misma. Es para negar la semilla misma. El maestro es la semilla y es negado. Un buen maestro tiene que aceptar ser negado, ser superado, ¿cierto? Porque el cometido nuestro es eso, es formar gente que sea mejor que nosotras, desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista de su formación académica en su campo, que sean mejores que nosotros. Entonces, todo eso pasa por la autonomía, y todo esto lo conectamos con la primera expresión de la charla, ¿cierto? La autonomía. No hay autonomía sin resistencia. No hay autonomía sin resistencia.
Ahora, lo contrario no me parece válido teóricamente, que es otra de las preguntas que creo que surgió aquí, ¿cierto? Se puede no ser autónomo y sin embargo resistir. ¿Sí? Ahí hay una dialéctica que es importante poderle sacar partido, porque la resistencia, la lógica última de la resistencia, aparte de la libertad y la autonomía, ¿cuál es? Y conecto con la pregunta que nos hacía ahorita la compañera Mónica. Marcela, la resistencia no se atiene a ninguna forma de poder. A ninguna forma de poder, ni siquiera la forma de poder del maestro. La lógica de la resistencia es socavar, minar toda forma de poder, porque es garantizar la plenitud del sujeto, y la plenitud del sujeto solo puede estar en el ejercicio de su autonomía, ¿cierto? Fíjense que todo eso conecta con ideas fuertes heredadas de la Ilustración. Ideas fuertes como la libertad, ideas fuertes como la solidaridad. Todas esas ideas están cruzadas por la lógica misma de la resistencia. La lógica misma de la resistencia. Bueno, entonces retomando un poco el rol del maestro, creo yo, es artífice, es ser coadyuvador, ¿cierto? Propiciador. No una cátedra de resistencia ni una cátedra de autonomía, eso no tiene sentido. José Martí decía que la mejor forma de enseñar es a través del ejemplo. Enseño a través del ejemplo. No tiene sentido que mi profe de ética o yo no sé qué me enseñe una cátedra muy consistente, muy ilustrada sobre qué es resistir, qué es la libertad, qué es pero en su práctica, como yo lo veo aquí en el aula de clase, en los espacios del colegio, es un tipo absolutamente autoritario o una mujer absolutamente autoritaria, absolutamente discriminadora. O sea, tiene una práctica que contradice completamente su discurso. Entonces, la cátedra ayuda, pero yo no creo que la cosa esté en la cátedra, es en la cotidianidad de la vida, de nuestro relacionamiento con el otro, ¿sí? No separar escuela y vida, no separar escuela y vida, tener el cuidado de que eso siempre debe estar articulado, y es una tensión no resuelta, porque tampoco vamos a caer pues en una suerte de purismo, ¿cierto? Propio del medioevo, de creer que de aquí sale gente, personas ya cualificadas. No, esa es una tensión, un ir y venir, porque lo que los maestros hacen o hacemos en la escuela siempre tiende a ser deshecho por otros actores extraescolares, los medios masivos de comunicación, las relaciones afuera, en el barrio, la práctica de nosotros como padres de familia, ¿sí? En el seno mismo de la familia, en fin, muchos otros espacios y actores deseducadores. Por eso la escuela misma, ya no al interior, sino la escuela misma es un actor de resistencia contrahegemónica desde el punto de vista cultural. ¿Sí? La escuela es un proyecto contrahegemónico, porque es un proyecto orientado justamente a subvertir las lógicas de control cultural e intelectual propia del poder dominante. Por eso el maestro no se puede asumir, sino, pues con todo respeto por mis colegas y todo, como un actor subversivo no en el sentido de la CIA, ¿cierto? O del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino subversivo en el buen sentido de la palabra,
que pregunta, que interroga, que cuestiona, etc. Bueno, no sé si me queda aquí una resistiendo cuando… Sí, la idea es quedarnos siempre resistiendo. No sé si el quedarnos vale, ¿cierto? Vale, porque sugiere una condición estática, el quedarnos. Y cuando uno resiste, uno no se queda, uno sigue. Sí, se está transformando a los otros y está transformando el entorno. La condición, yo diría, del ser humano es siempre la de estar en resistencia. Uno puede resistir también desde el punto de vista intelectual a través del pensamiento crítico, ¿cierto? Que es cuestionar, preguntar. A veces no necesitamos un discurso largo ni muy profundo para desplegar el pensamiento crítico. Una pregunta, preguntar, ¿sí? Ya decía Paulo Freire, el teórico y el gran pensador de la pedagogía del oprimido, ¿cierto? La pedagogía de la pregunta, que eso viene de Sócrates, relatado por Platón, ¿cierto? El método socrático, el de la pregunta. Una pregunta inteligente vale más que 100.000 páginas de fundamentación. Entonces, yo creo que uno de nuestros grandes desafíos es enseñarle a nuestros estudiantes a formular buenas e inteligentes preguntas. No solo en términos de conocimiento, sino en términos de las relaciones de poder o de las relaciones o de las interrelaciones, la construcción de subjetividades en la escuela. Entonces, muy bueno que pudiéramos estar siempre resistiendo. Yo celebraría eso. Eso es lo que nos hace falta en sociedades como las nuestras, cruzadas por tantos poderes, por tantos parapoderes y por tantas injusticias. Resistir es existir. Bueno, ya debemos ir cerrando. Si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra intervención. Ok, entonces le damos la palabra a Ernesto. Claro que no le explicaste por qué Ernesto. Yo soy el rector. Pues no, ya no soy el rector, la rectora es Blanca. Soy apenas el fundador de esta institución. Y mucho gusto, profe. Verdaderamente lo primero que tengo que dejar aquí en público como cierre de esta maravillosa cátedra abierta, cátedra libre, ¿sí? Es el agradecimiento profundo que yo y sé que todos mis colegas aquí presentes y los que no están aquí presentes tenemos por la ilustración densa y concisa que nos ha traído, que nos ha aportado. Tengo a lo largo de la exposición del profe, me fue creciendo una tentación. Ustedes me vieron todo el tiempo ahí metido en mi chat, en mi Word, ¿cómo se llama? Google Documents. Y la tentación es empezar a compartir con el profe y con todos ustedes los apuntes de mi diario de campo, en donde yo me hago las preguntas que me emancipan, que me liberan, o las preguntas en las que resisto, si a eso vamos, pero se me haría infinito, porque por lo menos
por lo menos desde el 15 de abril de este año, lo que alcancé a revisar, todos los días tengo apuntes allí. Pero hoy, antes de salir para acá, estuve escribiendo un documento, un texto que va a circular, espero que mañana o máximo el viernes, en todas las esferas del equipo docente del Gimnasio Internacional de Medellín, y se los contextualizo muy concreto. Desde que empezamos este segundo semestre, los chicos pueden enterarse, el equipo docente del Gimnasio Internacional de Medellín decidió hacer una revisión, una evaluación retrospectiva de la experiencia de la entrada en el bachillerato internacional. Experiencia cuyo objetivo explícito era, para los maestros del gimnasio, era instituir una entelequia que llamamos didáctica de la emancipación, con Kant, con el texto de qué es la ilustración. La didáctica de la emancipación, presumimos nosotros que es la forma, el método, el estadio realmente en el que el trabajo de todos los días en la escuela, el trabajo de todos los días de los escolares es emanciparse del último tutor que somos nosotros, sus maestros. Emanciparse. Como plantea Kant, ¿qué quiere decir emanciparse? Tener el valor, la valentía de pensar con la cabeza propia, que es la definición plena de autonomía y eventualmente de libertad. Ese prólogo empezó con la siguiente pregunta, la siguiente, ya se me apagó la siguiente reflexión. Lo primero que escribí fue en la madrugada de ayer, escribí estas preguntas. ¿Cómo se aprende a nadar? ¿Cómo se aprende a hablar? Lo primero, metiéndose en una piscina, por supuesto. Lo segundo, es que dejé las gafas en la salida, se me quedaron las gafas. Lo segundo, metiéndose en una red de relacionamiento que los expertos llaman comunidad lingüística. La piscina y la comunidad lingüística son, por cierto, los objetos de enseñanza que los educadores en general, incluyan papás, incluyan publicistas de la piscina, y la comunidad lingüística son, por cierto, los objetos de enseñanza que los educadores en general y los maestros en especial ofrecemos a los niños para que aprendan a nadar y a hablar. Y el último párrafo de ese prólogo que va a circular con los maestros mañana o pasado mañana, que es, bueno, ¿en qué consiste pues la didáctica de la emancipación? El texto propone que la didáctica de la emancipación es meter a los chicos en el caos, es el caos como objeto de enseñanza. Pero
¿Por qué el Gimnasio Internacional de Medellín está en la huella de una utopía, y ojo que utopía no significa ilusión, ni menos aún fantasías gratuitas, sino que utopía, como dice, ¿cómo se llama? Galeano, es lo que nos sirve para andar. La utopía de la emancipación, de la didáctica de la emancipación, veamos eso. La irrupción avasalladora de la posverdad como comunidad lingüística totalitaria, en ese sentido opresora, que disputa a la escuela el circuito primario de identificación y afirmación de sí de todos los niños y adolescentes de la actualidad, fue para nosotros los gimnasianos, los maestros gimnasianos, un centro de interés investigativo de importancia creciente que llegó a su máxima urgencia después de la pandemia, después del aislamiento. Se trata sin duda de una autoorganización, la posverdad, se trata sin duda de una autoorganización emergente del caos que nadie hubiera podido prever hace tan solo unas décadas atrás. Bueno, y de la misma manera en el gimnasio, desde el principio, la deriva humanitaria del calentamiento global nos llevó a la investigación más audaz de la teoría de la evolución y la ecología como ciencias básicas y obligatorias para un ejercicio ilustrado, es decir, emancipatorio de la enseñanza. Bueno, y eso es lo que quería compartir. Hace, por lo menos, digamos, todo este año hemos estado en ese problema de la resistencia y el poder. Este colegio se identifica, se reconoce entre todas las ofertas pedagógicas progresistas o no progresistas como pedagogía libertaria, no pedagogía de la resistencia, que era una opción muy atractiva en el momento de entender qué era lo que nos proponían. Pedagogía libertaria, porque hay una divergencia larga entre la postura kantiana y la postura posmoderna, tipo Negri, tipo Deleuze, todos ellos, sobre el problema del poder. En todo caso, nosotros somos hijos directamente de Kant, pero la pedagogía libertaria que nosotros hemos construido e inventado aquí en el Gimnasio Internacional de Medellín se traduce en una consigna que todos ustedes conocen: hacer de cada alumno un miembro fiel y digno de la comunidad y por eso ciudadano del mundo. Con la riquísima exposición e ilustración que nos ha proveído, esa consigna adquiere su pleno y profundo significado: hacer de cada alumno un miembro fiel y digno de la colectividad, y porque fiel y digno de la colectividad, ciudadano del mundo, no ciudadano del futuro, ciudadano de este mundo. Este es el mundo en el que todos somos ciudadanos, resistentes o empoderados, ya eso es otra historia, pero es la ciudadanía lo que nos importa. Muchas gracias, profe. El Gimnasio Internacional de Medellín se ha enriquecido significativamente con su exposición y esperamos contar con usted hacia el futuro. Y ¿cómo se llama? A Juli, un agradecimiento muy especial por habernos puesto en contacto con su profesor. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Ernesto, por sus palabras de reconocimiento. Y de nuevo, muchas gracias a ustedes pues, por el tiempo, por la atención, por su participación. De nuevo, a mis colegas, el profesor Gonzalo, la profesora Marcela, el profesor Mateo, la profesora Juliana, no sé, de pronto se me escapa. A todos los colegas del área de humanidades, muchísimas gracias. Y a ustedes, jóvenes, por tener la paciencia de escuchar y de reflexionar sobre este punto. Estoy muy complacido de haber estado este tiempo con ustedes. Un feliz día.